lujo aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, también a través del Departamento Académico de Humanidades y del programa de posgrado Maestría en Investigación Histórico-Literaria, pues estamos de lujo. Nos acompaña este día Jordi Canal y yo soy Rubén Olachea. Voy a tener a bien decirles algunas palabras de introducción para que apreciemos y aquilatemos la presencia del doctor Jordi Canal, que nos acompaña este mediodía, ¿verdad? Esta mañana y este mediodía. Nos va a dar una conferencia intitulada La literatura como historia, la historia como literatura. Benito Pérez Galdós y los episodios nacionales, de 1873 a 1912. Van a ver qué hermosura de tema, ¿verdad? Y sobre todo las conexiones que podemos hacer de este tema histórico-literario con nuestro presente, con otras investigaciones que andemos haciendo nosotros. Van a ver qué dicha escuchar a Jordi Canal. Les ruego, por favor, que minimicemos al máximo el uso de celulares, por favor, para no generar distractores. La conferencia está siendo grabada para subirse posteriormente, casi inmediatamente, a las páginas de las redes universitarias. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Va a quedar el documento allí al que podemos referirnos posteriormente. Es también uno de los plus de la tecnología. Y qué gusto, insisto, ya en etapa, digamos, de post-pandemia, tener así un grupo nutrido de asistencia del público. Les agradecemos muchísimo su presencia. Sabemos que algunos estudiantes ahorita vienen saliendo de clase, entonces vienen un poquito aturdiditos. Relajémonos, vamos a ponerle mucha atención al doctor Jordi Canal, que pues nos viene a compartir su sapiencia sobre este periodo de 46 novelas, ¿verdad? Qué bárbaro, la odisea que representa la obra de Benito Pérez Galdós, exclusivamente para esa colección, ¿verdad?, de episodios nacionales, ¿verdad? Y todavía lo concluyó el proyecto unos 10 años antes de que se nos fuera don Benito Pérez Galdós. Hay Benitos muy gratos de recordar y uno de ellos creo yo que es Benito Pérez Galdós. Pero todavía él dejó, ¿verdad?, en ese proyecto tan ambicioso de novelas históricas, todavía había varios títulos pendientes, uno de los cuales se me hace a mí que cómo me hubiera gustado que lo hubiera terminado, que lo hubiese concluido don Benito, que era el de Las Colonias Perdidas, ¿verdad? Ese era un título maravilloso que venía ya en esos planes del gran escritor. Voy a permitir leer para ustedes un poquito de los datos, la reseña biográfica del historiador que nos acompaña este día. Jordi Canal, historiador y profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Este es un instituto, ¿verdad?, una institución de altísima reputación internacional. Autor del Carlismo, 2 siglos de contrarrevolución en España, editado en el 2000. También Banderas Blancas, Boinas Rojas, una historia política del carlismo de 1876 a 1939. Este libro se publicó en el 2006. La historia es un árbol de historias, historiografía, política, literatura, publicado por las prensas de la Universidad de Zaragoza en el 2014. También Historia Mínima de Cataluña en el 2015. A continuación, un título muy atractivo, Con permiso de Kafka, El proceso independentista en Cataluña, publicado en el 2018. Y
La monarquía en el siglo XXI, en el 2019. Entre los libros que ha coordinado pueden destacarse los siguientes: Exilios, los éxodos políticos en España, de los siglos XV al XX, publicado en el 2007, y también Historia Contemporánea de España, en 2 volúmenes en el 2017. Qué prolífico Jordi, y incluyendo esta novedad, ¿verdad?, que lleva por título Vida y Violencia, Elmer Mendoza y los espacios de la novela negra en México. Les pido un afectuoso, caluroso aplauso para nuestro invitado de hoy, Jordi Canal. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Rubén, por esta amable presentación, y muchas gracias a la Universidad Autónoma de Baja California Sur por haberme invitado, digamos, a hacer esta pequeña estancia que habíamos previsto en el año 2020, pero que se aplazó por el tema del COVID, y que ahora estamos retomando. Por tanto, gracias a todos los miembros del cuerpo académico, la maestra Edith, Marta, Rubén, Gabriel y tantos otros que son ya amigos con el tiempo. Para mí es un placer estar aquí y un honor, y propuse como tema de la conferencia de hoy un tema sobre Benito Pérez Galdós, porque era un autor que estaba estudiando, y de hecho ya había previsto hablar de él en el 2020, pero que de alguna manera desde el 2020 se han añadido, ha habido muchas publicaciones y mucho interés, sobre todo en España, pero también en otras partes, sobre el personaje, entre otras cosas porque en 2020 se celebró el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós. Él murió en 1920, había nacido en 1843 en Las Palmas de Gran Canaria, y murió en 1920. Y durante las conmemoraciones, aunque la conmemoración del centenario quedó muy afectada también precisamente por el COVID, no se hizo todo lo que se había previsto, algunas cosas tuvieron que anularse, pero como mínimo antes de que nos encerraran, digamos, se pudo ver una exposición en la Biblioteca Nacional de España, interesante pero sin grandes novedades, y luego a lo largo del 20 y del 21 salieron varios dossiers de revistas. Yo mismo coordiné uno en la revista de Occidente, y salieron la revista de Occidente, esa revista que fundó José Ortega y Gasset en los años 20, y salieron muchos otros, y también salieron algunas monografías, 2 nuevas biografías del personaje. Por lo tanto, conocemos muchas más cosas sobre Benito Pérez Galdós. Yo diría que no ha habido grandes descubrimientos. En todo caso, hay más información, sabemos más cosas, hay nuevas relecturas de algunas novelas, de algunas obras de teatro, no nada que cambie totalmente nuestra visión de Benito Pérez Galdós. Y hace 15 días, 3 semanas, salió un libro sobre Benito Pérez Galdós que se fragó de alguna manera durante la pandemia. Digamos, el autor aprovechó la pandemia para releer a todo Benito Pérez Galdós, y cuando digo releer a todo Benito Pérez Galdós estamos hablando de
de casi 80 novelas, 20 obras de teatro, 10 volúmenes de artículos, es decir, que es una obra muy considerable. Y este libro es, bueno, el que no lo he leído totalmente, lo he empezado a leer, pero quería traerlo porque es la última cosa y seguramente va a tener gran repercusión porque es de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa acaba de publicar La mirada quieta de Pérez Galdós, que salió en Alfaguara hace nada, 3 semanas, es muy reciente. No es la mejor obra de Mario Vargas Llosa, pero es un libro muy interesante. Tiene una estructura algo clásica, digamos, es un análisis novela por novela, obra de teatro por obra de teatro y episodio nacional por episodio nacional, pero digamos, es la obra de un buen o de un excelente lector y también de un excelente escritor, y por lo tanto, digamos, es un libro muy interesante. No es un libro de especialista, eso que entendemos por libro de especialista, ni un libro de investigación, pero yo creo que es un libro que va a ser tenido muy en cuenta y va a ser muy discutido en los próximos años. Bien, decía, voy a hablar de Benito Pérez Galdós y voy a hablar sobre todo de los, como decía Rubén hace un momento, de las 46 novelas que integran los episodios, los llamados episodios nacionales. Esa fórmula de episodios nacionales es luego adoptada en otros países y, por ejemplo, existen unos episodios nacionales mexicanos, entre otros episodios nacionales en todo el mundo. Son 46 novelas que reconstruyen la historia de España, hoy diríamos contemporánea. Galdós quizás no utilizaría ni utiliza nunca ese término de contemporáneos. Para él, más bien, en algún momento habla de novela moderna o de la novela de nuestra época, entendiendo nuestra época por el tiempo que él está viviendo y los orígenes inmediatos del tiempo que él está viviendo. Él nació en 1843, empieza a escribir los episodios nacionales 30 años, cuando tiene 30 años, en 1873, y para él los orígenes de su tiempo hay que buscarlos a principios del siglo XIX. Y ahí la cronología sería muy parecida a la cronología mexicana, de hecho sería una cronología compartida por todos los territorios que formaron parte en algún momento de lo que se llamó la monarquía católica, y lo que acaba resultando, la disolución de esa monarquía católica, que acaba resultando por los hechos de 1808, con la invasión francesa, la invasión napoleónica de España, la situación del rey de España, en aquel momento Fernando VII, y su padre Carlos IV, su traslado a Francia, su prisión, entre comillas, porque no es exactamente una prisión, su estancia vigilada en Francia, para decirlo de alguna forma, que inicialmente es una estancia voluntaria, en la que acaban cediendo la soberanía, acaban cediendo la corona a Napoleón, que va a intentar colocar a su hermano, a José I Bonaparte, en el trono español. Ahí se produce un vacío de poder, un vacío de soberanía, para decirlo de alguna forma, que es reinterpretado de múltiples maneras o utilizado de múltiples maneras en los distintos territorios de la antigua monarquía católica. En España eso significa una guerra
de 6 años para liberar España de los franceses, y a lo largo de esa guerra podría decirse que aparece la España que conocemos, la España y la nación española tal como la conocemos, muy distinta del antiguo régimen, pero en otros territorios y sobre todo, digamos, en Europa es muy parecido a lo que ocurre en Portugal. Portugal también es invadida en 1807 por las tropas de Napoleón, y después de la invasión francesa también, digamos, se va a construir la nación portuguesa, también en un sentido monárquico, como en España. En España se restaura a Fernando VII, Portugal sigue siendo una monarquía, y en este lado del océano Atlántico, eso va a dar como resultado más bien a un conjunto de repúblicas, es decir, el Estado-nación contemporáneo que se configura en ese tiempo, es decir, no hay, aunque las historias nacionales lo digan, no hay una continuidad evidente entre antes de 1808 y después de 1808, es decir, no hay naciones antes de 1808 que se reconstruyan después de 1808, sino que estamos ante la creación o la recreación de nuevas naciones, de nuevos estados, de nuevas fronteras, cuando se disuelve el imperio o la monarquía católica, y eso acaba dando lugar, digamos, a los estados que conocemos hoy en todo el continente americano, bueno, no solo el continente, sino también en las islas, aunque en las islas la cosa es más complicada porque, por ejemplo, como saben, Cuba sigue formando parte de España hasta 1898, pero en todo caso ese es un momento de gran cambio, de recreación, reinvención de las naciones y de configuración de los estados y los imaginarios nacionales. En el caso de, y eso quería decir, en América se acaban construyendo esos estados como repúblicas por la dificultad, entre otras cosas, primero porque es cierto, había propuestas republicanas muy inspiradas en el caso francés o en el caso norteamericano, pero también porque los ensayos monárquicos inmediatamente posteriores a 1808 fracasaron por el propio estado de la monarquía española en ese momento, por las dificultades de encontrar a otros monarcas, excepto en el caso de Brasil, pero Brasil es un caso excepcional. Sí hubo algunos intentos monárquicos, tanto de continuar con los Borbones españoles como con nuevos monarcas, tanto en México como en Perú, como en otros nuevos estados, pero eso no funcionó y finalmente se construyeron como estados republicanos. Pero volviendo a Galdós, para él ahí está el origen de su tiempo. Y Galdós es un autor que podemos situar en el realismo, para decirlo de alguna forma, aunque, y esa es una de las críticas que hace Mario Vargas Llosa a Galdós, es que no está totalmente instalado en el realismo, sino que todavía bebe de tradiciones muy anteriores. Para simplificarlo mucho, yo diría que Vargas Llosa dice que Pérez Galdós no es Flaubert, y tiene razón. Digamos, la novelística de Flaubert es otra cosa, pero también es cierto, y eso sí lo dice Vargas Llosa, que Benito Pérez Galdós es el gran escritor en lengua española del siglo XIX, eso sin ningún tipo de duda, aunque no sea Flaubert, para decirlo de alguna forma. Él dice que se parece mucho más a Balzac, con lo que tiene razón. De hecho, piensen en las escenas contemporáneas que eran de alguna manera escenas de nuestro tiempo, decía Balzac, viene a ser una reconstrucción de su tiempo y lo que está justo antes de su tiempo.
Y eso es lo que Galdós se propone en los episodios nacionales, es decir, contar, narrar la historia de su tiempo. Evidentemente, Galdós no es un historiador y por lo tanto no va a hacer, no va a hacer historia, ni en ningún momento pretende hacer historia. Digamos, Benito Pérez Galdós es un novelista y lo que pretende es hacer la novela, podríamos decir, la gran novela de la historia de España. Y eso es lo que hace. Otra cosa es que, y luego hablaré de ello, los episodios nacionales, mucha gente los haya leído durante mucho tiempo como la historia de España. Pero, digamos, que los hayan leído con la historia de España no significa que el autor pretendiera hacer una historia de España. Nos pretendía narrar literariamente la historia de España. Y por tanto, estamos ante ficciones. Ficciones, evidentemente, que tienen mucho que ver con que se instalan sobre un escenario real o un escenario de lo que ocurrió en su tiempo. Y en esas novelas, digamos, Galdós escoge como punto de partida el año 1805. Él considera que 1805 es, de alguna manera, la prehistoria reciente de su tiempo. ¿Qué ocurre en 1805? 1805 es el momento de la gran batalla de Trafalgar, que opone a la flota franco-española a la británica, y, digamos, Trafalgar es una de las derrotas importantes de esa flota franco-española, y de hecho es la puerta que abre el dominio total del mar, de los océanos, a Gran Bretaña. Y en la narración de Benito Pérez Galdós, ese sería un poco justo lo que ocurre antes de 1808, que es la fecha que él se toma como surgimiento con la Guerra de Independencia de la nación española, de la España contemporánea o de la España de su tiempo, y evidentemente hablar de Trafalgar le permite también introducir un personaje que en Trafalgar todavía es muy jovencito y por tanto permite explicar, digamos, también la prehistoria de su personaje, de ese personaje que va a protagonizar como mínimo las 10 primeras novelas de Benito Pérez Galdós, Gabriel Araceli, que es el protagonista desde Trafalgar hasta la última, hasta la 10ª novela de lo que se viene a llamar primera serie. Es decir, hay 5 series de episodios nacionales, 4 series de 10 y una última de 6, porque en 1912 dejan de publicarse los episodios nacionales. Había 4 previstos, como decía Rubén hace un momento, pero el autor no consigue, escribirlos seguro que no, pero no consigue dictarlos. De hecho, hacía ya algunos años que los dictaba porque había tenido un problema de vista. Se sometió a una operación que no salió bien, sino más bien todo lo contrario, y se quedó ciego. Y por lo tanto ya los últimos, antes de 1912, los dictó y no pudo continuar por otros problemas de salud, no pudo continuar la empresa. Escribió o dictó todavía algunas pequeñas obras de teatro, pero ya no, estaba ya muy enfermo. Por lo tanto, son 4 series completas más una incompleta. Pérez Galdós, para, digamos, situarles un poco, como decía, nace en 1843, pasa toda su juventud en las Islas Canarias, lo que eso significa en aquella época. Hay que situarse a mediados del siglo XIX, significa un cierto aislamiento del mundo, digamos. No es como ahora que uno toma un vuelo y se planta en Madrid o en cualquier otra parte. Digamos, la condición
de isla era una condición, digamos, que marcaba mucho en aquel tiempo. Pero en cuanto puede, digamos, se va a Madrid a estudiar, como muchos escritores o personas que ya tenían una cierta vocación de escritores, se apunta a un curso de Derecho, aunque no sea algo que le interese demasiado, y él mismo cuenta que asistía muy poco a las clases de Derecho y que más bien se dedicaba a pasear por Madrid, a descubrir Madrid, a escribir artículos de prensa y hacer sus primeros pinitos, digamos, en la literatura. No es nada demasiado excepcional. Hay un artículo famoso de hace ya bastante tiempo de Pierre Bourdieu, del sociólogo francés Bourdieu, que hablaba de la invención de la vida de escritor, aplicándola a Flaubert y a tantos otros escritores que, digamos, empezaron estudios de derecho o de otras cosas, pero lo que realmente les interesaba era escribir, y los que disponían de un cierto capital económico, como Flaubert, se lo pudieron permitir durante mucho tiempo. Pérez Galdós tenía algo de dinero, pero tampoco mucho, lo que le obligó a profesionalizarse muy rápidamente. Ese es un tema muy interesante, porque para el siglo XIX no es como ahora, y los escritores no viven de la pluma, o tienen muchas dificultades, bueno, hoy también tienen muchas dificultades en vivir solo de la pluma, pero en el siglo XIX todavía más, y hay en la segunda mitad del XIX un proceso de profesionalización que debe integrar sobre todo literatura y prensa casi al mismo tiempo, y aprovechar también las posibilidades que daba la prensa para publicar en folletines lo que después son novelas, es decir, las novelas por capítulos, que era algo que permitía una entrada de dinero suplementaria. Vamos, todas las novelas de Pérez Galdós, o prácticamente casi todas las novelas de Pérez Galdós, primero se publican en la prensa, se publican avances, o a veces todos. Trafalgar, por ejemplo, que es la primera novela de los episodios nacionales, se publica en la prensa en el año anterior. Y bueno, en todo caso, Pérez Galdós, digamos, vive entre 1862, que llega a Madrid, y 1873, que aparece el primer episodio nacional. Vive en Madrid y rápidamente se va a entrar en el terreno del periodismo, en distintos periódicos. La Nación es el primero de ellos, un periódico que está en la órbita del progresismo, del liberalismo progresista en aquel momento en España, entre el 65 y el 68. Para el periódico Las Cortes va a escribir prácticamente durante todo el año 1869, va a escribir crónicas parlamentarias, que es interesante porque luego esos materiales le van a servir en sus novelas posteriores, cuando hable de 1869. Quizás lo más conocido es su participación en la llamada, en aquel momento una revista muy prestigiosa, la Revista de España, entre el 70 y el 73, de un empresario periodista que es José Luis Alvareda, también en la órbita del progresismo. Sitúe en ese momento, entre el 68 y el 75, es lo que en España se llama sexenio democrático, es decir, ha caído Isabel II, la reina Isabel II, y empieza un periodo muy agitado en el que se prueban o se intentan varios regímenes. Un primer régimen, bueno, una regencia para encontrar un rey. Aquí, durante la regencia, se elabora una constitución, la del 69, que es básica, que yo diría que es una de las constituciones más avanzadas de la Europa del momento, que va a permitir elecciones con sufragio universal, evidentemente
Como pueden imaginar, estamos en el siglo XIX y cuando decimos sufragio universal queremos decir sufragio universal masculino, pero es un avance ya muy significativo con respecto al sufragio censitario que existía hasta aquel momento. Luego hay una monarquía, o hay 2 años de monarquía liberal con Amadeo de Saboya. La familia de los Saboya son los que están unificando Italia en aquel momento. La llegada de un Saboya, Amadeo de Saboya a España, va a crear muchos conflictos, sobre todo con el mundo católico, porque se le considera que forma parte de la familia que de alguna manera ha terminado con el poder temporal del Papa y por tanto se le ve como anticlerical, anticatólico. Eso va a generar, no es la única razón, pero va a generar una guerra civil, la Segunda Guerra Carlista, entre carlistas y liberales, que bueno, hay toda una larga tradición de guerras con los carlistas en el siglo XIX, que el propio Galdós va a narrar en sus novelas. Todo eso es la época de la Primera Internacional Obrera, es decir, España está en plena guerra de Cuba, la primera guerra de Cuba, que va a terminar en el 77 con la paz de Zanjón y que va a dejar muchos temas abiertos hasta la guerra de 1895-98, que termina con la independencia de Cuba, pero bueno, una independencia de España, y pasa de la independencia de España a la dependencia de los Estados Unidos en el 98, en un momento en el que Estados Unidos está marcando ya su control, dominio, influencia, como quieran decirles, sobre todo el territorio, sobre todo el continente americano. Este es un momento muy agitado, pero es el tiempo en el que Galdós va sobre todo a hacer periodismo. Se convierte en el 72-73 incluso en el director de la revista de la Revista de España. Luego participa en otro periódico que se llama El Debate, liberal moderado y partidario de Amadeo de Saboya, y algunos otros. De hecho, empieza a vivir de su pluma, y a partir del 70-71 empieza a publicar sus primeras novelas, que son La Fontana de Oro. La Fontana de Oro existe todavía. La Fontana de Oro es un café cerca de la Puerta del Sol en Madrid, en donde había reuniones de conspiración de liberales en el momento de la monarquía absoluta. Luego publica La Sombra y luego El Audaz. Son las 3 primeras novelas, las que consideramos las 3 novelas, aunque ya no es joven, las más de juventud, antes de entrar en la etapa de los primeros episodios nacionales. Y ya en el 73 se lanza a escribir esos episodios nacionales. Los episodios nacionales, él, cuando los empieza en el 73, él se propone escribir 20 episodios nacionales. Digamos, por sus cartas, prólogos, sabemos que su proyecto era escribir 20, que cubrirían la etapa entre 1805, Trafalgar, y 1834, que era el principio, digamos, el final de la monarquía absoluta de Fernando VII, que muere en el 33, y el inicio de la monarquía, podríamos decir, de Isabel II, aunque Isabel II tenía 4 años en el 34. Digamos, es la regente, con una regencia de su madre, María Cristina de Nápoles, y es, podríamos decir, el primer momento de avance hacia un cierto liberalismo de la sociedad española y el inicio de la revolución liberal en España, sobre todo a partir del 35. En el 33 estalla la Primera Guerra Carlista, yo les hablaba hace un momento de la Segunda, digamos, en el 33 empieza la primera, que va a durar hasta 1840. Pero Galdós dice que él no quiere ir más allá de 1834 porque el tiempo histórico y el tiempo de la escritura de la novela se acercaban ya demasiado y no quería, digamos, que se acercaran tanto.
Luego veremos que eso se va a olvidar más adelante por cuestiones de dinero, pero en ese momento el proyecto es contar cómo la España moderna, su España nace y, digamos, se deshace del absolutismo y abre las puertas a un régimen liberal que es el suyo, digamos, es en el que él vive. Digamos, tanto en esa etapa del sexenio como después en la etapa llamada de la Restauración, que va a durar hasta 1923, no es un régimen, es un régimen de monarquía constitucional, monarquía con constitución, por tanto ya no monarquía absoluta, monarquía con constitución, pero no democrática. Es decir, bueno, ni en España ni en prácticamente ninguna monarquía en la época. No son monarquías democráticas, son monarquías constitucionales que podríamos llamarlas liberales y que en algunos casos están haciendo avances, apertura hacia la democracia sin llegar a ser regímenes democráticos. Ese es en el que, digamos, va a escribir o va a participar, va a vivir Galdós. Y aquí está explicando los orígenes. Digamos, las novelas terminarían teóricamente en el 34, él había nacido 9 años después, en el 43. Y por tanto ya le parecía que había poca distancia. Y empieza y las escribe en 2 ciclos, 73-75 y 75-79, y el primer ciclo, que empieza en el 73 y termina en el 75, fíjense, son 10 novelas en 2 años, con un ritmo de escritura de una novela cada 3 meses, más o menos. En algunos casos hay alguna novela en 2 meses, en 1 mes, alguna en 4, pero lo normal son 2-3 meses. Una escritura muy rápida, digamos, por eso, por muchas razones. Digamos, primero porque tenía facilidad para ello, segundo porque vivía de ello y por lo tanto necesitaba alimentar, digamos, la prensa y las imprentas para obtener dinero. Bueno, y además Pérez Galdós a partir de un momento determinado va a necesitar bastante dinero porque va a acabar manteniendo a su familia, a la propia, pero también a algunos hijos que dejó por ahí, digamos, y algunas amantes, digamos, que es una persona que, digamos, tenía unas cuentas muy poco saneadas, una vida particular y unas cuentas muy poco saneadas, por lo tanto necesitaba escribir mucho. Lo que no significa que no estén cuidadas las novelas, son 2 cosas distintas. Antes se decía que estaban muy poco cuidadas, pero cuando se descubrieron las galeradas de esas novelas, uno se da cuenta que están más cuidadas de lo que a uno le habían contado, y él introducía muchos cambios en la corrección de galeradas. Se conservan no las de la primera serie, pero sí las de la segunda y otras series, y él hace muchos cambios entre la primera escritura y la última galerada. Por lo tanto, esa idea de que es un autor, lo que le criticó la generación siguiente, un autor que, digamos, que se ocupaba poco del estilo, que corregía poco, eso no es cierto. Pero sí es cierto que escribía muy rápido, o como mínimo terminaba las novelas muy rápidamente. Entre el 73 y el 75 escribe esa primera serie. La primera serie está dedicada a los años de la Guerra de Independencia. Empieza en el 5 con esa prehistoria que es Trafalgar y termina en el año 13. La Guerra de Independencia termina en el 14 realmente, pero en el 13 José I, el hermano de Napoleón, digamos, tiene que abandonar España y Napoleón da casi por perdida la guerra. Recuerden que Napoleón en el 12 se implica en la campaña de Rusia y por lo tanto cuando las cosas empiezan a ir mal en Rusia tiene que desplazar nuevas tropas a Rusia y tiene que descubrir o tiene que sacar tropas de Occidente, es decir, de la península ibérica básicamente. Eso también va a ayudar, digamos, a la derrota por parte de las tropas
británico-españolas, aunque bueno, es mucho decir tropas españolas, porque no había realmente, el ejército en el 8 se descompone, para decirlo de alguna forma, y por tanto es una guerra muy irregular, pero sí es cierto que los británicos de Wellington, del duque de Wellington, sí participaron ahí muy directamente. Por lo tanto, son 10 episodios que combinan la vida de Gabriel Araceli, un chico pobre que nace que nace en Cádiz, le vemos en el momento de la batalla de Trafalgar de grumete, en algunas de las embarcaciones que participan en la guerra, le vemos jugando en las playas de Cádiz, y luego se va a trasladar a Madrid, y la segunda novela de la serie, La corte de Carlos IV, ya se localiza en Madrid y nos presenta cómo era la corona, cómo era la monarquía de Carlos IV en 1807, 1808. Eso lo mezcla con una trama sobre el teatro y con la polémica de Moratín, con los autores antiguos, digamos, de otra tradición, de la tradición anterior del teatro. Y luego ya en la tercera novela, Gabriel Araceli va creciendo, para decirlo de alguna forma. Llegamos al 2 de mayo de 1808, la tercera novela se llama 19 de marzo, es el llamado motín de Aranjuez contra Manuel Godoy, digamos, el hombre de confianza de Carlos IV en aquel momento. Es una revuelta, y el 2 de mayo, que es la sublevación del pueblo de Madrid contra los franceses. Ahí, de alguna manera, es una novela en donde se habla mucho y es muy interesante sobre el patriotismo, el surgimiento de la nación, y hay una contraposición entre el conflicto interno con pocas miras, 19 de marzo, motín de Aranjuez, y el estallido popular, evidentemente idealizado, que da lugar al nacimiento de la nación, el 2 de mayo. Luego vienen Bailén. Bailén es una de las primeras grandes batallas de la Guerra de Independencia que ganan los españoles. Napoleón en Chamartín es el momento de que el propio Napoleón Bonaparte llega a España. Chamartín es un barrio todavía, bueno, entonces era una población en torno a Madrid, hoy es un barrio de Madrid. Luego el siguiente episodio se llama Zaragoza. En Zaragoza tuvieron lugar uno de los sitios más importantes de la época, digamos, los franceses sitian Zaragoza hasta que se rinde. Luego viene Gerona, es el segundo gran sitio de la Guerra de la Independencia, la ciudad de Gerona en Cataluña. Luego Cádiz, que es otro de los grandes, asedios, podríamos decir. Él escribió Cádiz. Hay una novela contemporánea, quiero decir, de hace pocos años, de Arturo Pérez Reverte, que se llama El asedio. De hecho, es lo mismo, digamos, es una remodelación de la vieja novela de Benito Pérez Galdós con El asedio de Cádiz. Luego viene Juan Martín el Empecinado, que es el nombre de uno de esos guerrilleros que actuaron en la Guerra de Independencia y le permite a Galdós explicar lo que era la guerra irregular durante la Guerra de Independencia. Luego viene la batalla de los Arapiles en el norte de España, que es una de las últimas batallas de la guerra y que provoca la salida de José I de España, que va a ser el primer episodio de la segunda serie, que se va a llamar El equipaje del rey José. El equipaje del rey José hace referencia a todo lo que se llevaron los franceses, de todas las obras de arte, obras religiosas, oro, todo lo que se llevaron de España en ese momento. Mientras va hablando de esa historia, en esa historia está siempre implicado Gabriel Araceli, excepto en un episodio, que es el de Gerona, porque como los episodios de Zaragoza y de Gerona
tenían lugar al mismo tiempo, Gabriel Araceli no podía estar en los dos al mismo tiempo. Digamos, es un poco lo que Vargas Llosa dice, que Galdós es todavía de la época en la que no hay narrador omnisciente y que por lo tanto ahí tiene un problema, digamos, porque su narrador, que es el personaje, no puede narrarlo todo. Es uno de los argumentos de Vargas Llosa. Pero es cierto, se inventa, digamos, a otro personaje que se lo cuenta al personaje principal, a Gabriel Araceli. Y mientras ocurre todo eso, él va creciendo. Ha empezado muy humilde, es muy romántico el argumento, conoce y se enamora de una niña y van creciendo juntos hasta que se descubre que la niña no es hija de quien uno pensaba que era, sino de una aristócrata de la corte española, pero que es hija sin padre y que por lo tanto no podía ser reconocida. Esa aristócrata, teóricamente, sería la que Goya pinta en La maja desnuda y La maja vestida. Hay muchas referencias a Goya, algunas de las descripciones de esa primera serie son cuadros de Goya. Es decir, si uno se va al Prado o lo mira por internet y ve los dos cuadros de Goya del 2 de mayo y el 3 de mayo, tenemos el de la batalla en la calle y el del fusilamiento del 3 de mayo, y lee a Galdós, es una descripción de los cuadros de Goya, muy bien hecha, pero es una descripción clara de los cuadros. El personaje, bueno, y por lo tanto a partir de ahí pueden imaginar que la historia es hasta que van a casarse. Pasan muchas peripecias, etcétera, etcétera, y al final, digamos, se casa, y a partir de ese casamiento con la hija ya reconocida del aristócrata, el pobre Gabriel Araceli se convierte en un aristócrata y general de los ejércitos por todas sus batallas en la Guerra de Independencia, y es en su vejez cuando nos cuenta su historia. Es decir, descubrimos al final que es Gabriel Araceli en su vejez que nos está narrando toda la historia. Es muy interesante esta primera serie, tanto por razones históricas como por razones literarias. Y luego eso va a continuar en una segunda serie, 75-79, en la que ya no hay un solo narrador, o se aproxima más al narrador omnisciente, que no lo es todavía, pero van apareciendo, tampoco hay un protagonista único, son varios protagonistas, y nos permite un poco ver todos los conflictos después de la Guerra de Independencia, empezando por el equipaje del rey José, que es un episodio, yo creo, muy interesante, en donde Galdós nos revela varias cosas. Una, que él considera esta serie como los prolegómenos de lo que va a ser una larga guerra civil, es decir, hay una interpretación de las guerras carlistas hasta 1876 como guerra civil, muy interesante. Y luego hay otra observación muy interesante, y es que Galdós nos dice que para él introduce la idea de que la historia realmente importante es la historia de los pequeños personajes. Es algo muy parecido a lo que más adelante Unamuno define como la intrahistoria, digamos, lo que hacen los pequeños personajes. Y digamos, en el equipaje del rey José también le permite introducir, es decir, sacar personajes de la primera serie e introducir personajes de la segunda. Y ahí nos cuenta cómo termina la guerra, el reinado de Fernando VII, el momento del trienio liberal y el conflicto entre liberales moderados y exaltados, el papel de la masonería entre 1820 y 23, y la invasión francesa de España de 1823 y el retorno de Fernando VII. Y luego, en los últimos años, el conflicto que se va a producir en España por el hecho de que Fernando VII muere, o se está muriendo sin hijo varón,
y todo el conflicto por saber si España está sometida o no a la ley sálica o a una ley semisálica. Ley sálica, es decir, que las mujeres no pueden reinar, o bien una ley semisálica que permitiría reinar a las mujeres siempre que no hubiera varones en las líneas más inmediatas, que es el conflicto de finales del antiguo régimen. Es decir, Fernando VII no había tenido hijos de sus 3 primeros matrimonios, vuelve a casarse en el 29 y en 1830 tiene una hija, lo que hace que es ella, con la interpretación semisálica, heredaría el trono, como hace Isabel II, pero su hermano, el infante Carlos, y sus seguidores, los que van a ser los carlistas, consideran que no, que el rey debería ser don Carlos. Esa es la justificación legítima o legitimista de la guerra carlista. Evidentemente, la guerra carlista y las guerras civiles no ocurren solo por una cuestión dinástica. Digamos, cada uno de los personajes representa una determinada visión del mundo, una ideología, y eso es lo que provoca una larga guerra civil. Pero eso es la segunda serie, y se para, digamos, deja de escribirla en el 79, ha llegado a 1834, y a partir de este momento aparece el Galdós de las grandes novelas no históricas, para decirlo de alguna forma. Es en el momento en el que escribe las novelas, digamos, que más se han leído. Es la época de Fortunata y Jacinta, es la época de Tormento, es la época de Nazarín, del amigo Manso, de Misericordia, del abuelo, casi también a novela por año, entre 1881, bueno, antes está Doña Perfecta ya, desde el 81 con La desheredada hasta el abuelo de 1897, es casi novela por año. Y algunas de las novelas son muy largas, digamos, Fortunata y Jacinta se publica en aquel momento en 2 grandes volúmenes, en el 86-87, esa es la novelística más social, que también habla de su tiempo, pero realmente de su tiempo y de cuestiones sociales, de cuestiones religiosas también. Digamos, Galdós era muy crítico con la Iglesia, y de hecho algunas de sus obras provocaron pequeños motines anticlericales, sobre todo una obra de teatro suya en 1901. Cuando llegamos al 97-98, Galdós decide volver a publicar episodios nacionales, aunque ya había dicho que no lo haría nunca más. ¿Y por qué lo hace? Lo hace primero porque quizás ha pasado más tiempo, porque los episodios nacionales fueron un gran éxito, es decir, fueron no un bestseller, pero sí se vendieron miles y miles de ejemplares, y sobre todo porque se arruinó. Es decir, bueno, lo de la economía de Galdós nunca lo tuvo muy claro, y tenía muchos gastos, y pensó que recuperando la propiedad de todas sus novelas y volviéndolas a editar, sacaría mucho dinero. Pero entró en un pleito, y ese pleito, al final se recuperó todas sus obras, pero a un precio muy elevado, después de ese pleito. Y por lo tanto tuvo que buscar recursos. Y una de las cosas que se le ocurrió es que podía recuperar los episodios nacionales, que era algo que le costaba menos que una novela de tiempo y que tenía una salida muy interesante. Y por eso en 1898 empieza una tercera serie de los episodios nacionales, que empezarían cronológicamente en 1835, digamos, con la guerra carlista ya. El primero de los episodios, el número 21 de los episodios nacionales se llama Zumalacárregui, que es podríamos decir que es el general carlista más importante en la época de las guerras carlistas, y entre el 98 y 1900 escribe 10. El último de los 10, por tanto, tercera serie se llama La de los tristes destinos,
La de los tristes destinos es Isabel II, que es destronada en 1868, es el nombre que le pone un diputado a París y Guijarro del grupo de los neocatólicos, y ahí nos cuenta la etapa de Isabel II. Isabel II, que había nacido en el 30, pero que empieza a gobernar bajo la regencia de su madre en el 33 y que va a reinar hasta 1868. Y por lo tanto nos cuenta la primera guerra carlista, nos cuenta la guerra de África de 1859-1860, algunas expediciones a América también de los años 60, Perú básicamente, con una pequeña guerra en Perú, y nos cuenta, digamos, los intríngulis políticos de esta época. Por tanto, 1833-1868, con distintos personajes, ahí tampoco hay un solo personaje clave como había sido Gabriel Araceli, y en 1902 escribe 10 más, en donde acaba de completar, digamos, esa etapa de Isabel II. Digamos, antes he ido muy rápido, digamos, la tercera serie sería la primera parte del reinado de Isabel II, la cuarta serie la segunda parte del reinado de Isabel II. Y por tanto, digamos, en 1907, digamos, está escribiendo sobre 1868, para decirlo de alguna forma. Digamos, hay algo de distancia, y ahí emprende una tercera serie que empezaría en el 68, eso que yo llamaba el sexenio democrático, España sin rey, esa etapa en que hay regencia y se busca rey, España trágica, Amadeo I, la Primera República, de Cartago a Sagunto, y en 1912 Cánovas. Cánovas es el gran político de la Restauración española, el que de alguna manera trae a un nuevo rey que es Alfonso XII, que es hijo de Isabel II, de la Isabel II destronada, pero, digamos, llega Alfonso XII, pero con la prohibición a su madre de que se acerque a él. Es decir, se restauran los Borbones después de la experiencia fallida de los Saboya, pero la condición es que la madre no aparezca, digamos, porque la madre representa el tiempo del pasado, las corrupciones del pasado, esa España que no funcionó en el pasado, y con Alfonso XIII quiere empezarse una nueva época, y es sobre todo Cánovas del Castillo el que lo hace. Cánovas es el último episodio. En esa última etapa, digamos, es quizás la menos realista. Digamos, en estas novelas aparecen hadas, aparecen duendes, los personajes vuelan o a veces se trasladan por el subsuelo para ir de un sitio a otro. Es decir, si está contando algo en Madrid y lo siguiente que quiere contar es en Cartagena, pues los personajes se desplazan por el subsuelo como si fuera un tren rápido subterráneo, y es una etapa, son muy interesantes, coinciden con la etapa en la que está en pleno teatro simbolista. Digamos que desde un punto de vista literario son muy interesantes, pero desde un punto de vista histórico sigue permitiendo seguir la línea de la historia de España. Yo diría que son que es una narración algo desencantada. Ahí también habría que separar un Galdós joven, adulto, y un Galdós adulto viejo, para decirlo de alguna forma. El Galdós joven, yo diría que es un liberal avanzado, un liberal progresista, quizás podríamos decir, en lo ideológico, y es un adepto del realismo. Uno de sus autores de referencia es Dickens, por ejemplo, y es traductor de Dickens. Es optimista el primer Galdós. Digamos, sus primeros episodios nacionales son, a pesar de
del atraso que él dice de España, en el fondo es optimista, con la idea de que se puede construir otra España. Las 3 series siguientes, es decir, a partir de 1898, las cosas son distintas. Ideológicamente se va a la izquierda y se convierte en republicano y de hecho se entra en política, se convierte en diputado. De hecho ya había sido diputado liberal, pero era de esos diputados que se llamaban cuneros, es decir, fue diputado por Cuba, fue diputado por las colonias y evidentemente no las pisó nunca. Nunca pisó el lugar por el que salió diputado y cuando iba a las Cortes básicamente se dedicaba a tomar notas para sus artículos, es decir, que fue un diputado que se lo dieron por su prestigio. Pero después del 98 se implica mucho más en la política y va a formar parte de la confluencia republicano-socialista, de los primeros socialistas que entran en el gobierno, en el Parlamento con Pablo Iglesias, el Pablo Iglesias de entonces, no el de ahora. En aquella época, digamos, Pablo Iglesias era el gran socialista en España y participan juntos, hacen mítines, evidentemente explotan que es una persona muy conocida y por lo tanto por eso está ahí, pero digamos, se ha ido mucho más a la izquierda. Es un tipo que ya está en el simbolismo y en otras experimentaciones a principios de siglo, y yo diría que ha pasado del optimismo del 19 a un pesimismo en el 20, muy marcado, se nota en las novelas, el pesimismo, y yo diría que uno de los elementos, aparte de la edad, es cierto que las últimas novelas donde ya tiene achaques, ha salido mal la operación de vista, empieza a tener problemas de salud bastantes, está más amargo, pero yo diría que hay un elemento ahí clave que es el 98. Es decir, como a otros escritores intelectuales españoles, el 98 les pareció, digamos, el gran fracaso de España, y eso también se nota en las novelas. Por lo tanto, ya es otra cosa, esas novelas de la segunda serie, pero, digamos, son interesantes literariamente. Evidentemente estamos hablando de 46 novelas y no todas pueden tener el mismo nivel, hay algunas muy interesantes, hay otras que lo son mucho menos, hay algunas muy interesantes literariamente pero poco históricamente y al revés, algunas muy históricamente. Las últimas tienen un interés añadido y es que cuenta cosas que él mismo ha vivido. Es decir, las que tratan del periodo después del 68, él ya puede ser personaje de sus propias novelas como periodista en el 68. En cualquier caso, en el 12 eso termina y yo también voy a ir terminando. Esas novelas que combinan, no estoy seguro de que puedan llamarse novela histórica a secas, digamos, habría que matizar. En todo caso, no son las típicas novelas históricas que ahora consideramos novelas históricas. Son novelas, yo diría, en donde la historia es un elemento clave, pero no eso que llamamos género novela histórica hoy, que básicamente más bien trata temas de la antigüedad, de la época medieval, un poquito. Es algo distinto. Es la novela de la historia de su tiempo y en ese sentido se parece más a Dickens, a Balzac, que a lo que entendemos por novela histórica, quizás siguiendo la estela de Walter Scott y otros, pero podemos hablar de ello. Y a mí lo que siempre me ha fascinado de esas obras es cómo durante mucho tiempo han sido obras leídas, novelas leídas como historia, y con un alto valor pedagógico. Es decir, yo diría que muchas generaciones de la historia de España, muchas generaciones de españoles y también de no españoles han leído esas novelas como la auténtica historia de España del siglo XIX. Y de hecho, cuando a veces se preguntaba a alguien, ahora ya las cosas son distintas, pero se preguntaba a alguien en los años 60, en los años 50, cosas sobre la España del XIX, el recurso rápido era Pérez Galdós. Pérez Galdós había construido la historia de España.
Ahora, evidentemente, la historiografía se ha desarrollado mucho y las cosas son distintas, pero muchas generaciones de españolas fueron educadas con esa historia de España. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Eso Menéndez Pelayo lo decía ya cuando Galdós entró en la Real Academia, a finales de los años 80, digamos que había un elemento pedagógico y patriótico en Galdós muy importante, y el patriótico sigue siendo muy importante. Es decir, el libro más reeditado para celebrar el centenario de la Guerra de Independencia en España en 2008 fue el 19 de marzo y el 2 de mayo, el tercer episodio nacional de Pérez Galdós. La película que se hizo, la que obtuvo, digamos, todas las subvenciones estatales, fue la de José Luis Garci, que está basada en esa novela, precisamente. Es decir, que sigue habiendo ese juego. Y termino con una anécdota, y es que durante la Guerra Civil Española, Pérez Galdós fue reeditado, y una de las novelas más reeditadas de Pérez Galdós en plena Guerra Civil por parte de las tropas republicanas fue el 19 de marzo y el 2 de mayo, ese tercer episodio nacional, porque ellos pensaban que lo que Galdós contaba de la resistencia de Madrid frente a Napoleón podía ser una manera de hacer que los españoles de 1936, 37, 38 resistieran también en Madrid, en la ciudad universitaria, frente a las tropas franquistas. Y por tanto hicieron ediciones especiales para el frente como manera, digamos, de animar a los combatientes. Por tanto hicieron una lectura, digamos, político-patriótica de Galdós. Lo más interesante es que al año siguiente, en 1940, 1939-40, termina la Guerra Civil, ganan las tropas franquistas, y en el 40-41 ya el franquismo vuelve a reeditar la misma novela, vuelve a reeditar a Galdós con un texto muy interesante, diciendo: Galdós ya sabemos que fue un liberal, que no fue amigo de la Iglesia ni un buen católico, pero, digamos, las narraciones históricas de Galdós, y vuelven a citar el tercer episodio nacional, la descripción del 2 de mayo puede ser un ejemplo de patriotismo para la España del futuro. Fíjense, digamos, un autor que es leído desde los dos campos de la Guerra Civil Española como algo que, digamos, puede ser leído literariamente, evidentemente, históricamente, pero que también puede ser, digamos, una obra pedagógico-patriótica para el futuro, tanto en un sentido, hoy diríamos, de izquierdas, como en un sentido de derechas. Y esa me parece que es, de alguna manera, la grandeza de Galdós y la grandeza de los episodios nacionales. Digamos, esa capacidad, digamos, para hacer literatura contando la historia de una manera muy humana, con esos personajes pequeños del pueblo que funcionan al mismo tiempo que los grandes personajes, y al mismo tiempo creando emoción en el lector, y siendo también, digamos, una obra que en un momento determinado puede ser utilizada desde un punto de vista patriótico. Y me paro aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi, muchas gracias por su atención, y también es tiempo, ¿verdad?, de continuar, sobre todo quienes hayan elaborado, tengan alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda. Es tiempo de abrir este espacio de preguntas y respuestas con nuestro querido Jordi, que estará muy contento, pues, de ahondar más
Como ven, es un periodo muy amplio, un periodo histórico muy amplio, y algunas cosas que yo investigué por allí, porque me fascina mucho la versión audiovisual. Por ejemplo, ustedes chicos universitarios, nada más ponen, ¿verdad?, Benito Pérez Galdós en YouTube y van a aparecer algunas series televisivas hechas en España o también películas realizadas en México. Pienso especialmente en Misericordia con Sarita García, que hace un estupendo melodrama de la sirvienta súper buena, que ayuda al moro, ¿verdad?, un cieguito, alguien muy necesitado, y cómo en la casa de los ricos la desprecian y ella con una santidad laica resiste hasta el final, hasta que ya la corren, ¿verdad?, y el rico de la casa le dice: Benina, vuelve, ¿verdad? He dispuesto en el testamento que todo sea para ti. No, dice: yo no quepo en esa casa. Sarita García pues pone ese elemento español mexicano muy conmovedor, y pues desata las lágrimas. Una película hecha en 1950 a blanco y negro, que nos transmite muy bien. Dices tú, ¿estamos en México o en España? Es un espacio intermedio, tanto por el acento de los actores y actrices, muy recomendable. También algo que veo que causó gran impacto es la novela El Abuelo. Hay muchas versiones, ¿no?, tanto en España como en México, y es este abuelo que regresa a casa y que se nota un poco de maledicencia, ¿no?, de que nunca se gastó todo el dinero, anduvo viajando y ahora viene aquí muerto de hambre a que le demos de comer. Pero también es muy tierno con las nuevas generaciones, con las niñas, ¿verdad?, de que las adora, sus nietas, de que representan lo mejor del mundo, la esperanza. Y se le menciona a su gran amigo, al abuelo, le dice: tú que viajaste, que anduviste por México, por Perú, por Estados Unidos, ¿verdad?, siempre parecieran alter egos o personajes muy literarios, pero que están de alguna manera dialogando con la historia de Hispanoamérica. Yo tenía el dato de que había sido diputado por Puerto Rico, ¿verdad? O sea que el Caribe también tiene una presencia muy importante en ese… Nunca pisó Puerto Rico. Nunca, sí, ¿verdad? Siempre virtual, ¿verdad? Como ven, lo virtual ya estaba de moda. Y sí, por ejemplo, que hay muchas escenas prostibularias en los episodios nacionales finales, ¿no? Y sí, un pesimismo que llama la atención, y no tanto al gobierno. Bueno, creo que allí hay un enorme espacio de discusión, pero me llama la atención cómo esos mismos personajes literarios critican al pueblo español como una masa de ignorantes, analfabetos, que van en un barco que sabemos que está dañado. Son imágenes muy fuertes que a veces como que entristecen al lector, pero ya no quiero hablar más. No, sí, la intriga para que no le dieran el Nobel. Bueno, sí. Eso, ¿verdad?, que dicen que la iglesia no quería permitir que le dieran el premio Nobel a don Benito Pérez Galdós. Pero sin duda ustedes tienen preguntas, por favor, alcen la mano y yo les paso el micrófono. ¿Alguien que quiera comentar algo? Por favor. Digan su nombre. Gracias. Buenas tardes, yo soy Vianey. Pues muchas gracias por la ponencia, riquísima como siempre. Y mi duda es muy simple, mi duda es si la cuestión de que los episodios nacionales hayan sido tomados pues como este elemento pedagógico, mi duda es si fue algo, una moción institucional, o fue simplemente, no sé, la voluntad popular. Gracias.
¿Alguna? Con 3 preguntas. Muy buenas tardes. Excelente conferencia, doctor Jordi Canal, sobre todo la ambientación histórica. Me llamó mucho la atención esta última faceta de episodios nacionales, donde dice que Pérez Galdós se incluye como un personaje dentro de la obra. Me gustaría que pudiera ampliarnos cuáles han sido como que las inquietudes de Galdós en estas propuestas autobiográficas, si se le puede llamar. La otra, este Pérez Galdós patriótico, se refiere a que a raíz de la guerra civil emerge se empieza a leer a Galdós como un autor patriótico, o es desde antes. Y en respuesta a lo que comentaba de Vargas Llosa, ¿no? Que Pérez Galdós no es Flaubert, es Balzac. Bueno, ¿dónde ubica usted a Galdós? ¿Cómo define a Galdós como escritor? Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, me pareció muy interesante la capacidad de condensación de este autor. Muchas gracias. Sin embargo, mi pregunta va un poco al margen del tema de Benito Pérez Galdós. Dentro de todos los puntos interesantes, me sorprendió que mencionó que no había ejército español en ese momento, refiriéndose al inicio de la batalla de Trafalgar. Entonces, ¿cómo sí había tropas realistas que defendían el régimen imperial en las colonias, que era justo cuando estaba empezando la independencia? ¿Cómo se multiplicaban esos soldados? Gracias. Ya se nos acumularon las preguntas, todas muy buenas, pero si hubiese alguien más que quisiera agregar, para hacer la tanda, por favor. Digan su nombre. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ashley Nicole y gracias por la ponencia, fue muy enriquecedora, la verdad. Yo tengo la pregunta de que si el valor de la obra de Galdós seguiría siendo la misma si le quitamos la crítica en el aspecto histórico. ¿Usted cree que seguiría teniendo el mismo valor, no vista desde lo histórico, sino vista como la obra por sí misma? Muchas gracias. Y es que Max Aub, quizá lo culpemos a él, ¿verdad?, de que dijo que si se perdía la historia de España, que no pasaba nada, que ahí estaban los episodios nacionales. Fue excesivo. Y muchos exiliados, Cernuda lo dijo en México, ¿verdad? Me descubro español releyendo a Pérez Galdós, aunque esté en México. Son cosas muy interesantes. En las cuestiones técnicas, ¿verdad?, me llama la atención cómo escribía lápiz, prefería lápiz porque decía que con la tinta perdía tiempo, o sea que traía una gran prisa y que el pobre sufría de muchas migrañas. Pobre. Sí, no, además, digamos, Max Aub fue uno de los grandes recuperadores o, digamos, propagandistas de la obra de Galdós. Max Aub es, bueno, a mí me parece uno de los grandes de la España y del México del siglo XX, y muy interesante también en la lectura confundida de historia y literatura. Me parece un autor, digamos, yo escribí hace mucho tiempo una cosa sobre una de sus obras, sobre Enero sin nombre, que me parece una de las descripciones o obras más interesantes sobre el exilio de los españoles en 1939, el cruce de la frontera. Las descripciones son espectaculares de esa salida. Pero bueno, voy a lo que… los episodios, sí,
si pedagogía más bien estatal o pedagogía popular. Y yo diría que en un primer momento quizás popular, entendamos popular en este caso como alternativa a algo construido desde el Estado, es decir, no popular en el sentido de clase social, quiero decir. No, yo creo que hay poco a poco una lectura de los episodios nacionales en ese sentido de, primero, que funcionan literariamente. Además, los episodios nacionales no son obras complejas literariamente, como si van a ser algunas de las otras obras de Galdós. Por tanto, son obras que se venden mucho, que se leen mucho, que se leen en voz alta en muchos casos, y poco a poco yo creo que va calando esa idea de que Galdós está construyendo la historia de España del siglo XIX. Es cierto que también hay que tener en cuenta no solamente los niveles de alfabetismo, hay que tener en cuenta que la historia de España tal como en aquel momento la estaban escribiendo los historiadores no era una obra sencilla, digamos, eran obras, digamos, a veces en 30 volúmenes también, muy áridas, muy lo que los franceses de la Escuela de los Anales llamaron événementiel, es decir, llenas de datos y de cronología y poca vida, para decirlo de alguna forma. Por lo tanto, es lógico de alguna manera que las obras de Galdós ocuparan ese espacio de la historia popular. Otra cosa es que después, poco a poco, también los distintos regímenes políticos o los distintos ocupantes del aparato del Estado aprovecharan la obra de Galdós, digamos, con elementos pedagógicos, con elementos patrióticos, pero eso ya está antes. Es decir, por ejemplo, Galdós ya voy a buscar si encuentro el año exactamente, pero exactamente. Ya en 1908, el propio Galdós escribe unos episodios nacionales para niños. Es decir, que es, digamos, no es una obra nueva, es sencillamente una selección de trozos de sus novelas pensadas para que los lean los niños. Es que él mismo ya, digamos, en su visión como literato, pero también como empresario cultural, ya les vio una gran posibilidad a los episodios para que fueran contados a los niños. Y eso luego se hicieron también obras que eran casi, digamos, libros escolares. No sé, se utilizó bastante en la enseñanza. Por lo tanto, yo diría que primero es más bien una cuestión al margen del Estado, pensada por el propio Galdós también, y luego sí es cierto que los distintos regímenes españoles han adoptado, digamos, a Galdós para sus propios fines pedagógico-propagandísticos. Pero en origen yo diría que es más bien algo al margen del Estado. La segunda cuestión era sobre, yo he anotado, desde cuándo es adoptado como escritor patriótico, no sé si exactamente. No, yo creo que Galdós desde el origen de los episodios nacionales piensa en una obra patriótica. Patriótica no en el sentido de patriótico propagandístico, pero sí patriótico en el sentido de mostrar a los españoles su historia, digamos, de dónde vienen, y ahí las cosas buenas, pero también las cosas malas.
Es decir, 1808 puede ser leído como, digamos, como un momento de toma de conciencia, de despertar del pueblo, pero en cambio otros momentos de la historia son muy criticados por lo que comentaba Rubén hace un momento. Pero yo creo que desde el primer momento él tiene una cierta idea, digamos, de hacer una obra patriótica. Hay que entender, yo creo que eso hay que situarlo en un momento de la historia de España, y no solo de España, de profundo proceso de nacionalización. Es decir, todos los estados americanos o europeos necesitan en el 19 nacionalizarse. Es decir, no hay naciones antes de 1808, o en todo caso, la nación es una cosa diferente de lo que entendemos hoy por nación. Es decir, el término nación existe, pero no significa lo que significa hoy. Y eso en todas partes ocurre. ¿Cómo se nacionaliza un país? Yo siempre pongo el ejemplo de Francia, en donde nos parece evidente que los franceses han hablado siempre francés, y no es cierto. Es decir, cuando tuvo lugar la Revolución Francesa en 1789, había muy pocos franceses que hablaran francés. Hubo que introducir el francés como lengua nacional. Hubo que convencer a los franceses de que eran franceses. Un francés que a nosotros nos parece francés de 1789 no necesariamente se consideraba francés. Era de su territorio, era de su pueblo, era de una región, pero no necesariamente francés. Era de la monarquía de Luis XIV o de Luis XV o de Luis XVI, pero no necesariamente había un sentimiento nacional. Eso es algo que se construye y que se crea. Y en Francia consideran los historiadores que eso no está terminada, esa tarea de nacionalización, hasta 1914. Es decir, estamos en el principio de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que hay también. Pues eso lo pueden trasladar a cualquier otro país. Digamos, hay una necesidad de construir españoles, mexicanos, portugueses, peruanos, porque eso no es evidente. No hay unas fronteras delimitadas, hay que construir unas fronteras, hay que construir una historia nacional, un relato nacional. Es decir, y por ejemplo, en el caso de México, el XIX, uno de los grandes conflictos intelectuales del siglo XIX es la construcción de la historia nacional de México. Digamos, ahora, digamos, su historia nacional es una, pero podría haber sido otra. Es decir, la historia nacional mexicana dominante hoy es la que conduce de los pueblos prehispánicos, saltando por encima de la colonia y conectando con la actualidad. Pero esa era la propuesta liberal del XIX. La propuesta conservadora del XIX era dejar a los pueblos prehispánicos fuera, empezar México en la colonia y considerar un México muy español. Y ahí nacería México. Esa perdió. Digamos, durante mucho tiempo eso estuvo en el aire, pero finalmente triunfó la vía nacional liberal, y esa es la que quedó como historia nacional. En el XIX en México se hacen muchos esfuerzos en arqueología. Es decir, ¿por qué la antropología y la arqueología es tan importante en México? Porque son la base de la nación. Es decir, si uno empieza con los pueblos prehispánicos, necesariamente tiene que insistir en la antropología y en la arqueología. Si hubiera tomado la colonia, quizás en este momento, en lugar de tanta antropología y tanta arqueología en el mundo universitario, estarían quizás aprendiendo más historia del arte barroco y otras cosas. Son opciones, nada es evidente. Y eso en España también ocurre. Digamos, en el XIX hay que construir la nación española, y eso significa arqueología, Numancia, por ejemplo. Hay que excavar Numancia como base o hay que excavar las colonias griegas en España. Hay que escribir una historia nacional,
que puede ser conservadora o más liberal. Al final, en España también se impone una vía más liberal. La pintura de historia. Es el gran momento de la pintura de historia, que luego en México ustedes prolongan con la Revolución y Diego Rivera y el muralismo, etcétera, pero en España son los grandes cuadros que van a las exposiciones universales, que es lo que ha estudiado un español de origen, pero que enseña en el Instituto Nacional de Arqueología e Historia de Ciudad de México, que es Tomás Pérez Bejo, cómo la pintura de historia crea los mitos, los grandes personajes, la historia de bronce, que dirían ustedes, y él compara México y España, y evidentemente son cosas distintas en la construcción, unos inciden en unas cosas. Es el momento de investigar y redescubrir la literatura del pasado, Cervantes en el caso de España, y en ese sentido Galdós está en medio de todo eso. Digamos, sus novelas de alguna manera contribuyen también, esos episodios nacionales contribuyen a la nacionalización de los españoles, es decir, a contarles a los españoles que tienen una historia propia y las vicisitudes de esa historia. Entonces, yo creo que para entender eso hay que situarles en ese proceso de nacionalización que ocurre en todos los países. Marta, el tema del ejército. No, es decir, en España, en 1808, la invasión napoleónica lo que hace es que el ejército español se disperse. Es decir, porque una parte del ejército va a optar por los franceses y otra parte del ejército va a optar por España, por la resistencia. Pero hay una desestructuración del ejército. Además, Fernando VII, el rey, se han ido, digamos, nobles importantes en el ejército, y por tanto el ejército queda muy desmontado, para decirlo de alguna forma. Es cierto que lo que resiste de ese ejército, sobre todo en el sur, permite la victoria de Bailén, pero poco a poco la entrada de los franceses va a desarticular casi totalmente el ejército. Y lo que va a aparecer ahí son lo que en la época y que todavía llamamos guerrillas, es decir, que es un ejército irregular. De hecho, piensen que guerrilla es una palabra que luego pasa a otras lenguas, es una palabra inventada, para decirlo de alguna forma, en 1808, que por ejemplo el francés la adopta directamente del español. Es la guerra irregular. Y por tanto no hay exactamente un ejército. Digamos, el único ejército estructurado que va a haber en España después de 1808 nuevo es el inglés, digamos, en el marco del conflicto con Napoleón en toda Europa. Ellos sí están estructurados y los españoles, digamos, reconstruyen un poco las fuerzas, pero nunca va a ser un ejército estructurado. Por eso decía un ejército más irregular que otra cosa. Claro, la diferencia con América es que no hay invasión napoleónica y por lo tanto lo que era el ejército en los territorios americanos no se destruye, para decirlo de alguna forma. Y es cierto que a medida que avancen las independencias y las revoluciones de independencia habrá una cierta desestructuración, pero todavía en 1814, cuando regresa Fernando VII al trono, hay un intento, pero es un intento necesariamente fallido por parte de Fernando VII, de volver a reconstruir el viejo ejército en América, llevando nuevas tropas, pero eso es imposible porque, entre otras cosas, España está en bancarrota y no puede trasladar a esas tropas y tampoco tiene elementos de control sobre ese ejército. Recuerden que en 1820 el golpe de salida del trienio liberal y de la revuelta de 1820 son las tropas que estaban a punto de embarcar para América. Rafael del Riego subleva esas tropas que no tenían ninguna intención ni ganas de cruzar en la situación en la que estaban en aquel momento, y son las tropas que él consigue sublevar. Y se mantiene una cierta ficción hasta las últimas independencias, hasta Ayacucho prácticamente, pero
pero son dos casos distintos. La invasión napoleónica lo corta todo en España. Es cierto que por una parte permite también la restauración luego del rey, pero en el caso del ejército es un ejército que se reconstruye. De hecho, si uno mira el ejército de después de 1814, es un ejército lleno de antiguos guerrilleros. Es decir, los guerrilleros que podían ser antiguos militares, quizás, ya deshechos pero podían ser campesinos, podía ser cualquiera que hubiera subido, como Gabriel Araceli como el Gabriel Araceli de la novela. Uno iba subiendo grados en el nuevo ejército si ganaba batallas, para decirlo de alguna forma. Y por lo tanto, si miramos el ejército entre 1814 y 1833, es un ejército lleno de antiguos combatientes irregulares que han ido subiendo. De hecho, he hablado de Zumalacárregui. Zumalacárregui, el general carlista, es una persona que ha subido desde abajo de todo por haberse enrolado en las tropas en la Guerra de Independencia. Cuando llega 1814 se le da un puesto ya legal, para decirlo de alguna forma, dentro del ejército, va avanzando dentro del ejército, pero a finales del absolutismo, se alía con los sectores más ultras, acaba saliendo del ejército y cuando estalla la guerra se va al ejército opositor al Estado. Pero de eso hay mucho, es una guerra muy irregular y en ese sentido muy distinto de lo que ocurre en el territorio americano. Lo de la obra sin historia. Claro, yo diría que los episodios nacionales son impensables sin historia, por lo tanto es inimaginable, y por lo tanto la trama literaria, hubo unos autores en los 70s Ferreras y otros que consideraban que los episodios nacionales tenían dos planos, un plano literario, por así decir, un plano ficcional y un plano histórico, y que avanzaban al mismo tiempo. Yo no lo creo. Yo creo que están entrelazados y que por lo tanto es imposible pensar los episodios nacionales sin la parte histórica o sin la parte literaria. Están tan entrelazados que es imposible. Ahora, lo que sí podemos intentar pensar es en el Galdós, que no trabaja sobre materiales históricos. Y, de las 40 novelas que no son episodios nacionales, uno no podría nunca decir que todas son grandes obras, pero como mínimo 5, 6, 7 están entre las mejores obras de la literatura en lengua castellana del siglo XIX. Fortunata y Jacinta quizás es una de las que más éxito tiene. Por tanto, en Galdós hay, una calidad literaria al margen de la historia. Yo creo que en los episodios nacionales pone al servicio de esa construcción, sus calidades literarias y luego, le construye esa parte histórica. Y esa parte histórica está también bien documentada. Ha habido estudios sobre cuáles eran las fuentes literarias de Galdós, mucho Cervantes, las fuentes históricas, mucha historia de la época, pero también, por ejemplo, sobre las fuentes artísticas. Yo decía antes, Goya está muy presente, es algo bastante trabajado. Pero, insisto, me parece que en los episodios nacionales, y esa es una de las claves de lectura de los episodios, es inseparable la parte histórica de la parte más estrictamente de estilo o la parte más literaria. Bueno, y me permito contestar a la pregunta que hacía Rubén al final de su intervención. Es cierto que algunos autores propusieron a Galdós al premio Nobel. No lo ganó,
en el momento en el que estuvo más cercano, yo creo que lo ganó un autor del sur de Francia. Un momentito, creo que lo anoté en alguna parte. O si no, da igual, en todo caso no lo ganó, él no lo ganó un Felibrige, que era una cosa que estaba muy de época, muy de moda en la época. Yo creo que su obra principal es Mireia, pero no consigo, disculpen, no me acuerdo ahora del nombre de quién ganó, pero no fue Galdós. La operación Nobel de Galdós, de toda manera, es una operación que tiene mucho que ver con el dinero, es decir, con la necesidad de dinero de Galdós. Es decir, el Galdós, que se ha convertido en un autor que vive de su pluma, cuando llega que ya no ve nada y está enfermo y no puede escribir, pues no tiene ingresos. Y por lo tanto sus colegas buscan alternativas. Y una de las alternativas que se les ocurre es promoverle para el premio Nobel, para que con el dinero del premio Nobel viva él y su familia hasta la muerte. Eso no funciona y luego lo que consiguen es, digamos, darle un par de cargos del Estado ficticios. Director del museo de no sé qué, o director, es decir, cargos que no tiene que ejercer, pero que significan, es una suerte de estipendio que el Estado le da al final de su vida por todo lo que ha hecho por España, para decirlo de alguna forma. Pero sí es cierto que en el momento en que esos colegas le proponen para el premio Nobel, hay una parte de la sociedad española, y sobre todo la más vinculada a la Iglesia, que no lo ve nada claro. Y hay muchos textos protestando por eso, en tanto que es considerado, sobre todo desde 1901, con el estreno de la obra de teatro Electra, es considerado como un autor anticlerical y que moviliza a los anticlericales, y además se ha presentado por la conjunción republicano-socialista, por lo tanto es un izquierdoso peligroso y anticlerical. Y hay algunas protestas, pero yo no estoy seguro que sea exactamente la razón, sino que digamos en la campaña del Nobel uno nunca sabe exactamente por qué le dan a uno y no le dan a otro, y en aquel momento posiblemente no tuvo buenos defensores en la Academia Sueca. Muy bien. Pues a los escritores noveles que están aquí, pues tienen en Pérez Galdós un modelo que tenía una gran atención de oído a cómo la gente se expresaba, y también a crear grandes personajes femeninos, ¿no? Entonces ahí vemos lo visionario que fue. Muchísimas gracias, Jordi. Como ustedes han visto, es un experto y además es muy ameno compartiendo esta pasión por la historia tanto de España como en los contextos que también nos tocan. Muchísimas gracias a ustedes por su atención, muchísimas gracias que aquí estuvieron y que llevamos mucho, ¿no? Nos nutren mucho este tipo de eventos y conferencias. Muchísimas gracias, un aplauso final para todos nosotros.